Hola, buenos días. Bueno, hablando de las leyes de los gases, pues como hemos visto en nuestra guía, existen, bueno, hay tres leyes. La ley de Bohr-Mariotte, donde dice que la constante es la temperatura, y nos dice que la fórmula es PV igual a constante, lo cual se traduce que la presión por el volumen 1 es igual a la presión por el volumen 2, ¿sí? Esa sería en sí la primera ecuación de Bohr-Mariotte. En la segunda ecuación de Gay-Lussac nos dice que lo que se mantiene constante es el volumen. Entonces nos dice que la presión sobre la temperatura es igual al volumen, que sería la constante, ¿sí? Entonces si lo hacemos como una constante nos dice que presión sobre temperatura es igual, bueno, presión 1 y temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y en el tercero de Charles nos dice que la que se mantiene constante es la presión en este caso, y lo vamos a tener que volumen sobre temperatura es igual a la constante. Si lo hacemos con la fórmula nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, esto para igualar, ¿sí? Y por último existe la ley combinada de los gases, donde nos dice que la presión por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión sobre el volumen 2 sobre la temperatura 2. Y estas, bueno, serían las principales leyes de los gases que vamos a ver. Ahorita vamos a resolver un ejercicio de la ley combinada de los gases. Vamos a resolverla, lo voy a borrar. Recuerden, la ventaja del video es que ustedes lo pueden atrasar y adelantar como ustedes quieran. Entonces lo voy a borrar y vamos a hacer la ley combinada de los gases. Permítanme un poquito nada más. Borramos y vamos a ver lo que es la ley combinada de los gases. Y nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre el volumen 2 sobre la temperatura 2. Ahora vamos a ver el problema que vamos a hacer. Lo voy a anotar, nomás permítanme. Nos dice que en una empresa, bueno, lo voy a anotar, después anotaré los datos y después borraré para poder hacer procedimientos, eso no nos va a alcanzar. Dice, en una empresa se coloca nitrógeno en gas, ¿sí? A una temperatura de 130 grados Kelvin, ¿sí? Recuerden que los grados Kelvin es lo que usamos en el sistema universal, ¿no? Entonces nos dice que está a una presión de 800 pascales. De 800 pascales en un volumen de 450 metros cúbicos. Ahora la pregunta nos dice, enseguida se reduce la temperatura, perdón, se reduce el volumen a 300 metros cúbicos y se incrementa la temperatura a 170 grados Kelvin. ¿Cuál sería la presión? Pregunta. ¿Cuál sería la presión del nitrógeno al final del proceso?
del nitrógeno al final del cambio de condiciones. Suponiendo que se comporta como un gas ideal. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra pregunta. Bueno, está ya algo extenso. Ya no alcanzaríamos a resolverlo aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver los datos que tenemos, ¿no? Entonces, recuerden que la presión, el volumen y la temperatura 1 son, en este caso, los datos iniciales de nuestro problema. En este caso, vean, presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso nos piden cuál sería la presión. Si nos dicen que es la presión después del proceso, lo que nos están pidiendo es la presión 2, ¿sí? Vamos a anotar primero los datos que tenemos. Entonces nos dice que la temperatura 1 es igual, bueno, lo anoto con otro color. La temperatura 1 va a ser igual a 130 grados Kelvin a una presión de 800 pascales. Entonces la presión 1 es igual a 800 pascales y un volumen de 450. El volumen 1 es igual a 450 metros cúbicos. Ahora nos dice que enseguida se reduce el volumen a 300 metros cúbicos. Como son metros cúbicos, pues es el volumen. En este caso ya sería el volumen 2. Volumen 2 serían 300 metros cúbicos y se incrementa la temperatura a 170. Entonces la temperatura 2 es igual a 170 grados. Okay. Nos pide calcular la presión 2, entonces la presión 2 es la que tenemos desconocida. Como ven en este caso de los gases, lo que tenemos es que un gas a cierta temperatura, 130 grados Kelvin, y vamos a cambiar las condiciones. Imagínense, el volumen está en 450. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más espacio para moverse el gas. Lo que vamos a hacer cuando hacemos el proceso es disminuir el volumen. Es como si nosotros compactáramos una cajita y pues obviamente al compactarlo, pues lo vamos a reducir el espacio en donde se va a mover el gas. Y la temperatura 2 la vamos a aumentar. Entonces tenemos a una temperatura normal y es como si le subiéramos a la lumbre cierta temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues normalmente, si reducimos espacio, aumenta la temperatura porque el gas tiene menos espacio donde moverse, y si aún así le aumentamos temperatura, pues obviamente la presión va a ser mayor. Según nuestros términos, este dato de la presión debe ser mayor a la presión inicial que tenemos. Vamos a ver si es cierto. Lo voy a borrar y vamos a hacerlo ya con los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, lo bueno es que, bueno, tienen el video, pueden regresar, si no anotan el problema, regresan y lo vuelven a copiar, le pausan, lo anotan y lo hacemos. Entonces nos dicen que vamos a calcular la presión 2. Lo primero que vamos a hacer es hacer el despeje de esta fórmula. Nosotros queremos encontrar esta 2, entonces lo que nos estorba es el volumen 2 y la temperatura 2. Esto los vamos a pasar al lado contrario para dejar solo la presión 2. Y nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre temperatura 1, si quiero quitar la temperatura 2 de este lado, como está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando, me va a quedar, lo pongo con otro color, me va a quedar T2 igual a presión 2, presión 2 por el volumen 2. En este caso yo ya quité lo que es la temperatura y la pasé al lado contrario. Ahora tengo que quitar el volumen, y el volumen está multiplicando, va a pasar dividiendo al lado contrario y me va a quedar de la siguiente forma. Presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1, y como este está multiplicando y pasa dividiendo, sobre el volumen 2 igual, esto me va a dar igual a la presión 2.
Y ahora sí, ya tengo mi despeje de mi presión, de lo que tengo aquí. Entonces ya lo tengo despejado de esta forma y ahora ya nomás es sustituir los datos, ¿sí? Entonces nos dicen, vamos a sustituir la presión 2 es igual a la presión 1, que en este caso vale 800 pascales, por el volumen 1, que son 450 metros cúbicos, por la temperatura 2, que en este caso son 170 grados Kelvin, sobre la temperatura 1, que vale 130 grados Kelvin, por el volumen 2, que vale 300 metros cúbicos. Hacemos las operaciones, pues bueno, se van a ir metros cúbicos con metros cúbicos, grados Kelvin con grados Kelvin, y mi resultado me va a dar en pascales. Vamos a hacer la operación, permítanme un poquito. Vamos a hacer la operación. Vamos a multiplicar 800 por 450 por 170. Y eso nos va a dar que la presión 2 es igual a 61 millones arriba. 2, 3, 4, 5. Y abajo nos va a dar 130 por 300. 39.000. Este. Me va a dar que la presión 2 va a ser igual a 1569.23 pascales. Como ven, en este caso, como habíamos dicho al principio, la presión es mayor, es casi el doble que la presión inicial. Esto debido a que reducimos el espacio en el cual se podía mover el gas y a que aumentamos la temperatura, ¿sí? Entonces ven, simplemente como ya hemos visto los despejes cuando vemos el módulo 3, pues es un despeje de una fórmula, ¿no? Aplicamos la fórmula, tenemos todos los datos y a lo mejor lo único complicadito sería el despeje de la variable que queremos encontrar. Al hacer las operaciones, pues nos da que la presión en este caso es de 1569.23 pascales. Pues bueno, aquí está el video de hoy. Vamos a ver lo que es la ley combinada de los gases. Si tienen alguna duda, pregúntenme, mándenme un mensaje y con gusto lo aclaramos. Igual si se necesitan otro ejercicio, pues hacemos otro. Pero bueno, aquí está lo de la ley combinada de los gases, un ejercicio que espero que les haya quedado claro. Si hay dudas, pues con todo gusto me pueden hacer la pregunta. Que tengan buen día, ahorita les mando más información.